doctora Gabriela Mirocho, soy especialista en oculoplástica. Yo hice mi fellow en el Hospital Central de San Isidro. Ahora vamos a hablar sobre la semiología palpebral y sobre la semiología de las vías lagrimales. ¿Sí? ¿Cómo continúa? Ahí está. Bueno, entonces primero vamos a hacer un pequeño recuento anatómico. No sé si ya vieron anatomía. Un pequeño recuento de cómo tiene que estar constituido el párpado, ¿sí? Primero, el párpado va a tener en su estructura, tiene que tener como una forma aplanada y va a tener una forma angulada, tanto en su parte anterior como en su parte posterior, ¿sí? Es muy importante que cuando examinemos el párpado veamos ciertas estructuras que se encuentran en el borde libre, como por ejemplo acá, la línea de Marx, que es la zona donde se va a encontrar la unión mucocutánea, es decir, en donde está terminando la conjuntiva tarsal y empieza la parte palpebral, ¿sí? En el borde además tenemos acá lo que van a ser los conductos de las glándulas de Meibomian. Y acá vamos a ver cómo pasa lo que se conoce como la línea gris. La línea gris es lo que nos va a estar dividiendo en la lamela anterior y la lamela posterior. La lamela anterior conformada por lo que es la piel y el auricular, ¿sí? Y la lamela posterior por lo que es la conjuntiva y el tarso, ¿sí? Bien, esto para tener una idea de qué es lo que vamos nosotros a evaluar. Es la unión mucocutánea, ¿sí? En donde va a terminar la conjuntiva de la conjuntiva tarsal del párpado y donde va a arrancar el párpado como tal, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a preguntarle a nuestro paciente cuando lo vamos a examinar? Es su patología, la molestia que él tiene. ¿Cuándo inició? Inició cuando era un niño, inició cuando ya estaba grande y empezó a evolucionar con el tiempo. Si es que tiene una enfermedad subyacente de base, por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades neurológicas, que tuvieron parálisis faciales, pacientes que tienen miastenia, si es que tienen visión doble, muy importante también en los pacientes que tienen miastenia, comportamiento durante el día, si tienen caída del párpado, los síntomas empeoran a la mañana, empeoran a la noche, son iguales durante todo el día, si es que han tenido trastornos faciales. A los niños, por ejemplo, hay veces que los niños con los movimientos mandibulares pueden tener alteraciones o modificaciones en la altura palpebral. Enfermedades como distrofias miogénicas, pacientes que han tenido traumatismos, incluso pacientes que han sido sometidos a cirugías estéticas que muchas veces no lo reconocen, ellos no dicen directo que se han hecho alguna cirugía palpebral, entonces hay que indagar sobre eso porque también pueden encontrar algunas alteraciones relacionadas a esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a examinar? Primero, vamos a ver lo que es el borde libre palpebral. Esto es sentando al paciente en la lámpara de hendidura. Cuando yo veo al paciente en la lámpara de hendidura, veo cómo es el borde palpebral. ¿Está engrosado? ¿Tiene alguna alteración en su arquitectura? ¿Tiene alguna muesca? ¿Cómo están los orificios glandulares? ¿Cómo veo la conjuntiva palpebral? ¿Es una conjuntiva normal o tiene alguna alteración? ¿Sí? La secreción glandular, ¿cómo es? ¿Y cómo se encuentra la posición del párpado? En cuanto al borde palpebral, primero la posición. El párpado tiene que encontrar yuxtapuesto al globo ocular, ¿sí? No tiene que haber ningún espacio entre el globo ocular y lo que sería el ápex del globo, entre el párpado y el ápex del globo ocular, ¿sí? El grosor, ¿está engrosado? ¿Hay alguna alteración? ¿Hay alguna blefaritis, meibomitis, algo que me esté cambiando la estructura palpebral? ¿Alguna presencia de algún tumor que también esté cambiando la arquitectura palpebral? Irregularidades, la presencia de telangiectasias, esto es muy relacionado con pacientes que tienen rosácea. Hay que ver al paciente toda la cara, no solamente enfocarnos a verle el ojo, toda la cara. Hay pacientes que vienen y tienen un brote por rosácea con pústulas, con toda esta zona de la mariposa enrojecida, entonces hay que fijarnos bien en toda la cara del paciente. Con respecto a las pestañas, ¿qué vamos a encontrar? Pacientes que tienen collaretes, pacientes que tienen escamas, pacientes que pueden incluso presentar demodex, pacientes que tienen alteraciones en el número de las pestañas, madarosis con ausencia de pestañas, pestañas que son una hilera extra de pestañas que se llama como distiquiasis, ¿sí? O triquiasis, que las pestañas están direccionadas a una orientación anómala, ¿sí? Están unas para arriba, otras para abajo, en una dirección que no corresponde, ¿sí?
Ahora, pasamos los orificios glandulares. Cuando examinamos, vamos a ver que muchas veces se van a ver las glándulas de meibomias como sobrelevadas. Se conoce esto como putting, ¿sí? Si es que hay una invasión vascular muy característico en la rosácea ocular. Cuando ya existe la grasa meibomiana que está como queratinizada, más engrosada, esto ya se conoce como capping. Y también fijarnos cómo se encuentra el punto lagrimal. El punto lagrimal no tiene que verse a simple vista. El punto lagrimal tenemos que traccionar para poderlo ver. Si es que se ve a simple vista, este punto está mal posicionado, tiene una posición que no es la normal, ¿sí? Y vamos a ver lo que hablábamos de la línea de Marx, que es la línea mucocutánea, que muchas veces vamos a ver cómo se desplaza, puede ir corriéndose hacia atrás, y entonces los orificios de meibomio también se van desplazando, y eso nos marca que hay una alteración que puede corresponder a la parte de la superficie ocular. Infecciones, presencia como chalación, ¿sí? O patologías tumorales que también nos pueden alterar el borde palpebral. En la conjuntiva, ¿qué es lo que vamos a ver? La presencia de simbléfaro, ¿sí? Que puede ser el acortamiento del fondo del saco de la mucosa conjuntival. Esto es muy importante en aquellos pacientes que tienen pemphigoide ocular. Es una patología que es subdiagnosticada, una patología que los oftalmólogos no le ponen atención, y hay que revisar siempre las conjuntivas. Hay cicatrices, si es que hay estas como estrías blanquecinas y un acortamiento del fondo del saco, y sobre todo si yo ya veo que el punto lagrimal se puede encontrar estenosado, se puede estar como techando, tapándose, ojo que ese es el primer signo que nos puede hacer sospechar en que puede existir una cicatrización conjuntival, ¿sí? Reacciones foliculares, muchas veces incluso estas papilas tan grandes, estas reacciones tan grandes pueden provocar ptosis palpebral. Entonces el paciente viene con una ptosis, le doy vuelta al párpado y me puede encontrar con esto, y esto es lo que le está causando una ptosis mecánica. Reacciones papilares, con el ojo siempre enrojecido, mucho ojo cuando el paciente les dice todo el tiempo tengo conjuntivitis, siempre me dan gotitas con combinados de antibiótico y corticoide, y otra vez me vuelve y otra vez me vuelve. Ojo, no puede ser una conjuntivitis como tal, sino puede ser que estamos frente a un pemphigoide ocular, ¿sí? Sospechar siempre en eso. Acá miren el simbléfaro, cómo se van generando estas cicatrices, y el anquilobléfaro, que prácticamente ya es el estadio final del pemphigoide ocular, en donde el ojo ya no tiene movimiento. Otra reacción papilar. En cuanto a la secreción glandular, vamos a ver el volumen de la producción que tienen las glándulas y cómo es la calidad. Esta secreción es clara, la secreción es turbia, es tipo granular, es pastosa. Me encuentro con esto que es la espuma clásica meibomiana, ¿sí? Para tratar posiblemente patologías que son de superficie ocular y que le están desencadenando al paciente con un lagrimeo, con un ojo acuoso, que lo vamos a ver más adelante, pero que en realidad no es una epífora como tal, sino son causadas por problemas de superficie ocular. Pemphigoide ocular, disfunción de las glándulas de meibomio, la rosácea, miren toda esta fascia del paciente con telangiectasias en toda la zona periocular, todo ese enrojecimiento facial, toda la cefalitis que tiene. Miren la presencia de demodes. Acá, bueno, este es el simbléfaro del pemphigoide. Algunas otras enfermedades que pueden también provocar cicatrices, como por ejemplo el tracoma, o también luego de las conjuntivitis virales muy intensas también pueden generar cicatrices, ¿sí? Y acá por alergias oculares. Bueno, eso en cuanto a la parte que lo vamos a ver al paciente en la lámpara de hendidura. Ahora, el párpado va a ser una unidad que está complementada no solamente con la parte de la piel del párpado, sino también tenemos las cejas, y todo eso va a formar el tercio facial, ¿sí? Superior. Tenemos que examinar todo, porque la ceja en la mujer se tiene que encontrar en una posición que se encuentra aproximadamente como 1 milímetro por encima del reborde orbitario, y va a estar conformada por la cabeza, por el cuerpo y por la cola. Generalmente, con el paso del tiempo, la cola de la ceja se va cayendo, y eso influye en la dermatochalasis del paciente, que muchas veces es más marcada a nivel temporal. En el hombre, en cambio, la ceja se encuentra justo sobre el reborde orbitario. Eso también es importante, porque si ustedes luego van a operar una ceja y ustedes luego le dejan al paciente
con la ceja hacia arriba y es un hombre, se ve mal porque le estamos feminizando sus rasgos, ¿sí? A menos que el paciente lo quiera, pero hay que tomar en cuenta además que vamos a encontrar una distancia que va del surco palpebral hacia la ceja que hay que respetar, que en las mujeres aproximadamente mide de 10 a 15 milímetros y en el hombre de 15 a 20 milímetros, ¿sí? Por eso la ceja del hombre es más horizontal. Va a estar conformada por 3 músculos que van a ser acá, los corrugadores. Los corrugadores lo que hacen es llevar las cabezas de la ceja hacia el centro. Y tenemos acá el músculo piramidal, que es el que nos genera acá la arruga horizontal. ¿Sí? Estos son parámetros que también se toman cuando hacemos la administración de toxina botulínica. Bien, entonces, luego hay que tomar en cuenta este que es un parámetro anatómico muy importante porque el nervio facial se va a extender desde donde se encuentra el trago hasta 1 centímetro por arriba de donde está la cola de la ceja. Muy importante, porque si yo estoy haciendo acá una cejapexia y yo me voy mal del plano, puedo lesionar el nervio facial, ¿sí? El paciente, ¿qué es lo que va a tener? Una quinesia y una hiposensibilidad. Entonces, estos son los parámetros anatómicos que siempre tenemos que tomar. Bueno, aparte, el párpado va a estar conformado por el canto lateral y por el canto medial. El canto lateral tiene que encontrarse de 1 a 2 milímetros más alto con respecto al canto medial, ¿sí? El contorno del párpado siempre va a ser más arqueado al contorno superior que el contorno inferior. Y vamos a ver que tenemos 2 puntos que van a ser de mayor altura palpebral, la mayor convexidad palpebral. ¿Cuál va a ser? Acá en el párpado superior es medial al eje pupilar y en el párpado inferior es medial, es lateral al eje pupilar. ¿Sí? Son los puntos de mayor altura. Esto es importante porque si estamos haciendo una cirugía de ptosis palpebral y yo tengo que dar el punto para reinsertar la coneurosis del músculo del elevador, tengo que fijarme cuál es el punto más alto del párpado para que me quede bien redondeado y no me quede una carpa. ¿Sí? Todo esto sirve en la parte quirúrgica, por eso siempre las bases son muy importantes. El punto lagrimal, como les decía, no tiene que ser visible. Si es que lo podemos ver a simple vista, está ectropinizado. Y acá vamos a ver que el párpado superior va a tener diferentes estructuras. Vamos acá a tener el pliegue cutáneo, que es la piel que se va a encontrar de donde está el surco palpebral hacia donde está la ceja. Es ese exceso que es lo que al paciente le molesta y lo que está colgando en la dermatochalasis. Luego la arruga cutánea, o también conocida como surco palpebral, eso va a tener una medida de 8 a 10 milímetros en las mujeres y de 6 a 8 milímetros en los hombres. Es más bajo en los hombres. Cuando hacemos la cirugía de blefaroplastia, este es el parámetro que nosotros tomamos para empezar a hacer el trazo guía de la piel que vamos a resecar. Mucho ojo acá también con respecto al surco palpebral, porque si el surco palpebral está ausente, sobre todo en los niños, ya me puedo dar idea que esto se trata de una ptosis congénita, porque el surco palpebral va a estar dado por las fibras de la coneurosis del elevador que van a correr por el auricular hacia la piel. Entonces, si en las ptosis congénitas, como las fibras del músculo de la coneurosis del elevador se encuentran reemplazadas por fibrosis, entonces no va a haber una buena arruga palpebral, un buen surco palpebral. En cambio, en los pacientes más adultos, donde hay ptosis que son más involutivas, se encuentra desinsertado el músculo. Por eso el surco es más profundo y se va hacia arriba. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las características del párpado inferior. El párpado inferior va a tener un tarso más corto. ¿Sí? El tarso del párpado superior mide aproximadamente 10 milímetros. El del párpado inferior es más cortito, apenas 5 milímetros. Por ende, también la musculatura no es tan desarrollada como en el párpado superior. Entonces, el pliegue palpebral, el surco palpebral, va a ser menos prominente, se nota menos ese surco. Súper importante cuando hacemos la examinación tomar en cuenta, por ejemplo, la laxitud del párpado. Entonces, yo tengo que hacer acá unas maniobras que se llaman de pinch y el snap test para ver la laxitud palpebral. Entonces, yo puedo ahí ver si ese párpado está bien ajustado en el tendón cantal o si está flojo. Además, también hay que ver la prominencia malar. No es lo mismo un paciente que tiene el mentón como chato, como por ejemplo, las personas que son asiáticas,
a un paciente que sí tiene un mentón, un malar más prominente. Eso es muy importante cuando estamos decidiendo nuestra estrategia quirúrgica para una blefaroplastia inferior y evitar la complicación del ectropio palpebral, ¿sí? Ahora, vamos a ver acá. ¿Cuáles son las medidas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos el examen oculoplástico? Primero, la hendidura palpebral va a ser la distancia que va desde el canto interno al canto externo. Tiene que medir aproximadamente 30 milímetros. Luego, la apertura palpebral que se va a medir pasando por el eje pupilar desde el borde del párpado superior al borde del párpado inferior. Tiene que medir 10 milímetros. Luego tenemos la distancia margen reflejo 1, que lo que nosotros vamos a hacer es con una lámpara o con la lamparita de su celular, lo van a iluminar al paciente hacia la pupila y vamos a medir la distancia de donde está el reflejo corneal hacia el borde del párpado superior. Ese es el DMR1. Lo normal es que mida entre 3 y 4 milímetros. Si tenemos alterado esta medida, vamos a tener muchas veces cuando está disminuido dosis palpebral, cuando está aumentado el paciente está en retracción palpebral, lo contrario. Ahora acá, la siguiente sería la distancia margen reflejo 2, que igual iluminando en la córnea vamos a medir hacia el borde del párpado inferior y esta medida aproximadamente tiene que, la medida del DMR2 aproximadamente es entre 4 a 5 milímetros. De igual manera, si es que hay alteraciones y esta medida es mayor, es porque la persona tiene una retracción hacia inferior. Esto es lo que les decía. Normalmente, ¿cómo vamos a medir? Puede ser que un paciente que es normal va a tener una distancia margen reflejo de 4 milímetros tipo en el número 1 y distancia margen reflejo 2 de 5 milímetros. Que esto, si sumo desde el borde superior al borde inferior, tengo una apertura palpebral de 9 milímetros, que es lo normal. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un DMR1 de 2 milímetros, este párpado está tóxico, ¿sí? Y tengo una apertura palpebral de 7 milímetros, porque el DMR1 es más bajo. Ahora acá, si tengo un DMR1 de 7, recordemos que lo normal es hasta 5, si tengo 7 es porque tengo el párpado muy elevado, entonces tengo una retracción palpebral. Incluso puedo ver que el párpado tiene una parte de exposición en la que estoy viendo la esclera del globo ocular. Y eso se llama exposición escleral. También lo puedo medir. Puedo decir que este paciente tiene una exposición escleral de 2 milímetros. Y en cambio acá, ¿qué es lo que vemos? Hay una exposición escleral mayor, pero a nivel del párpado inferior. Esto es porque el paciente tiene una retracción inferior. Y el DMR1-2 está de 8 milímetros, está aumentado. Entonces hay que tener en cuenta porque muchas veces hay gente que solamente mide la apertura palpebral. Entonces dice, no, tiene una apertura palpebral de 9 milímetros, es normal. Pero no todos los 9 milímetros son normales, porque yo puedo tener 9 milímetros o 10 milímetros y estar en una retracción palpebral, superior o inferior. Bueno, y la siguiente medida es muy importante porque se conoce como la función del elevador. Con esta medida vamos a ver qué tanta funcionalidad tiene el músculo de la aponeurosis del elevador. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Con el dedo pulgar de la otra mano, en la que no tengo la regla, tengo que bloquear acá el músculo frontal. Lo bloqueo, bien bloqueado. Y le pido al paciente que mire lo que más pueda hacia abajo, coloco la regla y luego le pido que mire lo que más pueda hacia arriba. Y lo que yo mido es la expulsión del párpado. Mira lo que más puede hacia abajo, que está marcado en 10, y mira lo que más puede hacia arriba, que casi me está llegando a, como pasando, casi llegando al 12, ¿sí? Esa es la expulsión que el paciente tiene. Lo normal es que sea mayor de 15. Esta medida es muy importante porque dependiendo de esto, nosotros vamos a poder decidir qué técnica quirúrgica se puede hacer para hacer una cirugía de dosis palpebral. Acuérdense siempre bloqueando la función del músculo frontal, porque el frontal, si yo le pido al paciente que mire hacia abajo y que mire hacia arriba, se puede ayudar con la ceja. Y esa no es una medición real. Tengo que bloquear acá el frontal y ahí puedo medir realmente cuánto la aponeurosis está funcionando.
Esto que sería el fenómeno de Bell es para ver el mecanismo de protección que puede tener el ojo. Si yo le digo al paciente que cierre los ojos y le digo que haga fuerza para que no se los abra, y entonces el ojo tiende a tener a irse hacia arriba, tiende como un mecanismo de protección se va hacia arriba. Y eso nos sirve a nosotros para saber si es que el paciente, por ejemplo, hacemos una cirugía de dosis palpebral y al inicio no cierra bien los párpados, veo si con ese mecanismo la córnea va a quedar protegida porque tiene ese mecanismo de defensa, o si es que no lo tiene, la córnea va a quedar expuesta. Y estas son las pruebas súper importantes que yo les decía para ver cómo está la laxitud del párpado. Sería el pinch test y el snap test. El pinch test mide la laxitud palpebral. ¿Y qué es lo que yo hago? Hago como un pinzamiento del párpado inferior y lo separo del globo ocular. Eso no tendría que medir más de 6 milímetros. Si mide más de 6 milímetros está aumentado. Entonces ese párpado está muy laxo. Y el snap test, en cambio, es la prueba del resorte. Y yo con mi dedo bajo el párpado y lo suelto. Y eso debería el párpado volver a su posición original sin que el paciente parpadee. Si el paciente tiene que parpadear, significa que está alterada la prueba. Eso está midiendo la elasticidad del párpado. Entonces lo tiro hacia abajo, cuando suelto, veo si es que demora en regresar. Si se lo hacen ustedes, van a ver que el párpado vuelve inmediatamente sin ningún parpadeo. Si tiene que parpadear para que vuelva, hay una alteración. Y estas serían las medidas que nos sirven como el examen oculoplástico. Por eso es muy importante y su mejor aliado va a ser tener una reglita, puede ser de cartón, de lo que puedan tener, para que puedan hacer las mediciones y ver realmente cómo está posicionado el párpado. ¿Qué es lo que podemos detectar con esto? Alteraciones en el párpado superior, como las dosis. Como decíamos, podemos encontrar las dosis que son congénitas, cada una con sus subtipos, las dosis adquiridas, que también van a tener diferentes etiologías, no todas son iguales, no todas tienen el mismo mecanismo de producción. Vamos a encontrar por la alteración de la laxitud, la alteración de la tensión del tendón cantal, malposiciones palpebrales como el ectrópion palpebral, el entrópion palpebral, y cada una también con su etiología que la va a caracterizar. Eso seguramente lo van a ir viendo en la cursada. Y acá vamos a poner un poco en práctica lo que aprendimos. ¿Sí? Tenemos acá este paciente. ¿Qué les parece que tiene este paciente? ¿Por qué? Exacto. Este paciente, fíjense que casi ni siquiera llega a iluminarse el reflejo en la pupila, ¿sí? Casi no tengo reflejo corneal. Entonces este paciente tiene un DMR1 de 4 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo tengo un DMR más pequeño. Ahora acá, en este otro paciente, ¿qué les parece? Exacto, este paciente está con retracción palpebral. Fíjense, acá estamos con 6 milímetros desde donde tiene el reflejo hasta el borde palpebral superior. Y claramente el paciente tiene una cara como de asustado un poco, es por la retracción que tiene. Este es un paciente que tiene una orbitopatía de Graves. Y en este paciente, ¿qué opinan? ¿Qué tiene este paciente? Sí. Exacto. Este paciente parece que tuviese acá una caída más importante, sobre todo de la zona temporal, pero ¿por qué es esa caída? Es justamente porque tiene esta ceja más abajo y esta ceja tiene más arriba. Entonces a esta paciente no es solamente las blefaroplastias de sacar pielcita y ya está. Esto hay que saber estudiarlo y analizarlo para poder darle una solución en todo el complejo de la mirada, ¿sí? No solamente es sacar piel, y si yo saco acá más piel que del otro lado, lo que hago es llevar cada vez más abajo la ceja y lo estoy haciendo más asimétrico a mi paciente. Ahora en este paciente, ¿qué les parece? Tiene dermatochalasis y ¿qué más? ¿Qué les parece? MR2 aumentado. No, el DMR2 es aparentemente por la dermatochalasis tiene 2 milímetros. Si yo lo mido así, tiene 2 milímetros por cómo está la caída del párpado.
Sí, tiene mucha dermatochalasis. ¿Qué es lo que pasa? Esto genera una dosis mecánica. Cuando llega un paciente que tiene mucho exceso de piel, me baja el párpado. Pero en realidad el paciente, miren, si yo le saco el exceso de piel que tenía, al final no tenía un DMR bajo, tenía un DMR de 4 milímetros. Pero lo que me generaba esa ilusión óptica era el exceso de piel que tenía el paciente. Entonces, ¿cómo yo tengo que medir a este paciente en el consultorio? Tengo que tratar de levantar un poco el exceso de piel sin llevarlo hacia arriba, porque ahí estaría alterando la medición. Lo llevo hacia adelante, un poco hacia adelante, y ahí mido el DMR para saber si realmente tengo un DMR bajo, un DMR1 bajo, o simplemente es una dosis mecánica generada por el exceso de piel que tiene el paciente. Pero esa, en la paciente de abajo, de la otra, ¿qué se hace ahí? Hay que hacer una CKPX. Siempre hay que compensar la altura palpebral, porque aquí se saca mucha piel y el paciente va a quedar simétrico. La ceja se va a seguir bajando cada vez más, hay que llevarla a su posición original. Sí. También bléfaro superior con bléfaro inferior también, pero es una cirugía más demorada, aproximadamente 3 horas, y muchas veces es preferible hacer anestesia general para que el paciente pueda tolerar todo el tiempo de cirugía. Pero en el hospital público no van a poder hacer las dos cirugías al mismo tiempo. Se hace primero superior, que es lo que por lo general funcionalmente le despeja más el campo visual, y la inferior ya es un poco más estética. Muy bien.